poder ver cómo el Espíritu Santo se mueve a niveles extraordinarios, mucho más allá de lo que uno puede ver dentro de la iglesia, ¿verdad? Entonces, yo quiero compartir cosas que tengo en mi corazón. He estado ministrando por 50 años, pastoreando iglesias en varios países ya por casi 40 años, y dejé el pastorado para viajar y ya soy como sobrevedor. Pero quiero decirles que he tenido la oportunidad más que nada de aprender muchas cosas. He podido conocer principios de Dios que son muy importantes. Y si ustedes me permiten, esta mañana, en lugar de dar una prédica, porque hay muchos sermones que uno puede predicar después de 50 años, pero esta mañana me levanté y sentí del Espíritu Santo de abrir mi corazón y solo compartir con ustedes cosas que he aprendido a través de la vida que tienen que ver con lo que es muy, muy importante de parte de Dios, extremadamente importante. Y algunas veces nosotros estamos tan ocupados en nuestras cosas que perdemos vista de las cosas que le son importantes a Dios, y nos involucramos en cosas que son importantes para nosotros. Mi llamado como atalaya es profético, y Dios me da a ver cosas, soy vidente, y el llamado de Dios, yo observo cosas, cuando voy a naciones, cuando voy a lugares, observo cosas. Entonces quiero compartir algunas de esas con ustedes, y yo les digo que me siento feliz de poder estar y compartir con ustedes, pero en ningún momento me siento mayor que ustedes o mejor. Al contrario, doy gracias a Dios de estar rodeado con personas que respondieron al llamado de Dios, que es una de las cosas hermosas de nuestra vida, y que fueran fieles al llamado de Dios, porque el ministerio es difícil. La gente piensa que ser pastor significa que uno no hace nada todo el día, es la vida más fácil. No, yo he observado cuando viajo a través del mundo que hay muchas, la palabra en inglés es casualties, hay muchas bajas, hay muchos pastores arruinados, hay muchos pastores cuyas vidas están totalmente arruinadas porque tan grande es la lucha en todo esto. Y estamos continuamente ministrando a personas que están caídas o necesitan ayuda, y uno continuamente está dando. Y por lo tanto uno se cansa. Y yo los honro por estar todavía en la obra y por seguir en Dios, y sé que Dios es el que nos fortalece. Pero ahora quiero compartir de estos principios que he aprendido, que nos corresponde a todos saberlas en nuestra vida. Y una que hay, me permite pararme porque yo me siento mejor parado, no sé lo que es de estar sentado, pero es como que cuando estoy sentado es como que no me importa lo que estoy diciendo, y a mí me importa lo que estoy diciendo porque lo que les voy a hablar es lo que a Dios le importa, entonces quiero honrarlo. Pero en un sentido, ustedes no, sí, en un sentido hay cosas que tenemos y debemos comprender en nuestra vida, es que Dios tiene cosas que son importantes para Él. Y una de las cosas importantes para Él es que Él tiene ciertas cosas reservadas solo para Él y no quiere que ninguno las toque. Y tanto es así que si alguno lo toca, veo cosas muy severas que suceden en sus vidas. Y yo vengo como para alertar y para mostrar que esas cosas deben siempre ser dejadas en las manos de Dios. En la oración que Cristo nos enseñó a orar del Padre Nuestro, llamamos el Padre Nuestro, Él dice allí: tuyo es el poder, tuyo es el poder, tuyo es la gloria, tuyo es el reino. Hay 7 cosas, no voy a hablar de las 7 porque son muy largas, pero hay 7 cosas que pertenecen a Dios que no deja que usted las toque. Yo lamentablemente aprendí en forma muy severa de parte de Dios
de haber sido muy disciplinado por el Señor en mi vida por tocar una de ellas. Y ahí aprendí lo importante que es nunca tocar alguna de estas cosas de Dios. Ustedes saben que los dones del Espíritu Santo incluyen entre ellos el poder. Dios nos embiste con su poder, pero no olviden que sigue siendo su poder, no nuestro poder. Somos investidos de poder después que el Espíritu Santo viene sobre nosotros. Dios nos presta su poder para que nosotros con ese poder podamos hacer su obra espiritual, no natural. No nos da poder para que seamos Sansones, nos da poder para que nosotros podamos romper las cadenas en la vida de la gente, podamos traer salud y sanidad al pueblo, podamos traer la palabra de Dios al pueblo, de nuevo poder, autoridad. Dios, todo eso pertenece a Dios. Lo que pasa es que cuando hay gente investida con este poder, después de un tiempo les parece que ese poder les pertenece a ellos y lo usan para bien propio. El momento que uno usa el poder de Dios para bien propio, ahí viene una disciplina terrible de Dios sobre su vida. Y yo quiero que sea como una alerta para ustedes, para evitar en su vida caídas y momentos terribles de la disciplina de Dios. La otra que es muy importante, y miren, uno no puede ministrar sin el poder de Dios, porque sin eso estamos desvestidos. Tenemos que estar vestidos del poder de Dios, pero nunca nos podemos olvidar que el poder es de Dios. Aquello que hizo que yo aprendiera lo severo que es tocar algo de Dios fue la gloria, porque fue una vida muy, muy usada por Dios. Yo si les contara, no podríamos hacerlo esta mañana ni toda esta semana, si les contara las cosas sobrenaturales que he vivido ministrando en mi vida. Pero lo que pasa es que después de un tiempo de ver la gloria, la presencia de Dios sobre congregaciones inmensas, ver el poder de Dios en forma inusual sobre la tierra, eso se le va a la cabeza. Y el momento que uno piensa que esa gloria o algo tiene que ver con uno, tiene que ver algo con uno, y uno lo toca, en ese momento usted se viene abajo como que le pegan un golpe y se encuentra caído. En medio le parece medio parecido a Nabucodonosor, cuando Dios lo toca y le dice: este reino y esta gloria que estás gozando te la di yo, pero como piensas que eres tú el que la tienes, dice: yo te reduciré a ser como animal, te reduciré a ser como animal y te quitaré el reino. Te quitaré todo este dominio que yo te he dado para que lo hagas sin gloria. Porque hay muchas definiciones para gloria, pero hay muchas definiciones para la presencia de Dios también. La presencia de Dios es la manifestación que Dios trae a la tierra para que gente sepa de que Dios está ahí, si no, no tiene cómo saber que Dios está ahí, ¿verdad? Entonces, Dios se manifiesta de muchas maneras. Dios se manifestó mandándonos su Hijo. Pero la presencia de Dios es una manifestación que hace que usted sepa que Él está presente. Y eso se manifiesta sobre su alma, porque nosotros sentimos la presencia de Dios. No la vemos, ¿no es cierto? La sentimos. La presencia de Dios se manifiesta sobre los sentires, sobre la parte emocional del alma. Pero después la gloria de Dios tiene que ver con la naturaleza de Dios. Es cuando Dios revela quién es. Cuando Moisés le pide a Dios que le muestre su gloria, Él le muestra que era misericordioso. Ahora, para nosotros no es nada esa revelación, pero para ellos que vivían bajo la ley, para ellos que solo habían visto el lado severo de Dios, conocer que la naturaleza de Dios tenía en ellos tremenda misericordia y gracia era una novedad, era algo que no se conocía. Y Moisés quería conocerlo a Dios. Dice: muéstrame tus caminos para que por ellas pueda conocerte, muéstrame tu gloria. Y Dios se presenció a él, y cuando estaba allí le reveló su gloria por revelarle parte de su naturaleza. Y le dijo, y yo dije parte, porque él dijo: me verás por atrás, porque no puedo mostrarte toda mi gloria. Toda la gloria no podía manifestarse sobre la tierra hasta que no vino Cristo, porque Cristo era la plenitud de la gloria de Dios. Porque Él le dijo a Tomás: si me has visto a mí, has visto al Padre. Si me has conocido a mí, has conocido al Padre. Porque la plena revelación de la naturaleza de Dios fue dado a la tierra a través de el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces no le podía mostrar
a Moisés la plena gloria de Dios. Primero, porque el tiempo no había llegado. Segundo, porque la plenitud de Dios no podía morar o revelarse corporalmente acá en la tierra, porque no había un cuerpo santo suficiente para albergar semejante gloria. No había hombre sobre la tierra que tenía una vida como la de Cristo, tan perfecta y tan en Dios, que podía albergar la completa naturaleza de Dios. Ustedes saben que a Ezequiel Dios le muestra las diferentes caras, las diferentes facetas de Dios, tanto sea el león, el buey, el águila, el hombre, pero son los distintos lados de Dios. Nosotros vamos a desarrollar plenamente en algunos de los aspectos de la naturaleza de Dios, pero nunca en todas. Pero lo que pasa es que cuando Dios muestra su gloria, dije todo eso para que nosotros sepamos lo que es la gloria, porque confundimos la presencia de Dios con la gloria de Dios, con el poder de Dios. El poder de Dios es la manifestación de Dios en la tierra a través de milagros, señales, sanidades, unción para predicar y demás. Es la manifestación que Dios trae al hombre para convencer al hombre de lo que se está diciendo y haciendo. Porque usted puede predicar, pero nadie le va a creer. Pero si de la silla de ruedas se levanta uno, de pronto un montón de gente empieza a creer. Si aparece un ángel delante de todo y todos lo ven y usted está predicando y el ángel está atrás suyo, hasta entonces como toman mate, piensan en lo que están haciendo por ahí en su casa, pero de pronto aparece ese ángel y se le baja un escalofrío, se le pone la piel de gallina y de pronto usted está muy presente con lo que está diciendo ese hombre, porque está diciendo, Dios mío, si Dios Todopoderoso se está presenciando acá delante de nosotros, yo estoy en la presencia de Dios, le agarra un temor, le agarra un sentir de honor y de reverencia para Dios, y usted va a estar escuchando lo que dice esa persona. Cuando usted está viendo el poder de Dios manifestado y la gloria de Dios manifestada sobre la gente, y usted está viendo el poder de Dios caer sobre la gente, está viendo gente convertirse a quien nunca se le predicó, y está viendo personas transformadas, usted está viendo gente que Dios le hizo una sanidad interior mientras a otros le hace una sanidad exterior, todo en una misma reunión. De pronto no hay una sola persona ahí que esté papando mosca. No hay una sola persona ahí que esté pensando en alguna otra cosa. Están pensando en Dios, están todos envueltos en Dios. Dios se manifiesta porque tiene propósitos en la tierra. Dios no nos puso acá y se olvidó de nosotros. Dios nos puso acá para estar encargados de la tierra. Nosotros somos los que movemos las manos de Dios. Dios puede moverlas sin nosotros, pero no quiere. Dios nos puso aquí para que nosotros libremos a Dios para hacer lo que Él tiene que hacer. Por eso dijo, no tienes porque no pides. Si en mi nombre, dice Jesús, pides al Padre, todo lo tendrás. Si pides de acuerdo a su voluntad, todo lo tendrás. Si tú, cuando oras, sabes que recibes lo que pides, ya lo tienes. Es decir, que Él estaba diciendo que nosotros somos los dispensadores de las manifestaciones de Dios, sea la de su gloria, sea la de su poder. Ahora, dije que había 7, voy a tocar 2 o 3 más, pero quiero decirles que esto que es de Dios no se puede tocar. Yo una vez toqué la gloria. ¿Por qué? Porque me movía en la gloria tanto era la manifestación de Dios. Y todo tiene que ver con luz. Ustedes algunas veces nos ven decir que hay congregaciones que uno los mira y no tienen luz. Cuando uno habla de luz, está hablando del conocimiento de Dios. Porque Cristo dijo, yo soy la ¿qué? La luz. Entre muchas otras cosas dijo, yo soy la luz. Así que la manifestación de la persona de Cristo es la luz. Pablo oró que nosotros siguiéramos continuando en nuestro desarrollo espiritual hasta llegar al pleno conocimiento, hasta llegar al pleno entendimiento total de la persona de Cristo Jesús. Entonces, en esa gloria hay luz. Por eso es que toda vez que la gloria de Dios se manifestó en forma de luz, ¿verdad? Entonces, es el conocimiento de la persona de Cristo o de la Trinidad, tanto sea del Espíritu Santo como del Padre, es la manifestación sobre la tierra de la gloria. Y cuando uno tiene mucha luz, tiene la tendencia, y yo no sé si llamarlo tendencia, quiero decir peligro, ¿me permiten decir peligro?
contiene en ellos el peligro de que si uno lo toca muere. Todos los que en el Antiguo Testamento tocaron la gloria murieron. Y lo que pasa con esto, que uno puede morir espiritualmente. Por ejemplo, Adán, Dios le dijo: el día que tú comas de esto morirás. Bueno, vivieron 1000 años, pero murió ese día por dentro. Todo ese contacto con Dios, toda esa energía de Dios, todo ese entrelazamiento de relación y comunicación y comunión con Dios se terminó ese día, se apagó. Entonces, la gloria de Dios se manifiesta sobre la tierra en forma de luz. Todo lugar que ha tenido una manifestación de la gloria de Dios es gente que tiene luz y entendimiento de Dios. No hay cosa que usted puede predicarle a ellos no entiendan, porque se le iluminó el entendimiento. Hay mucha gente que tiene 30 años de iglesia y jamás, pero jamás tienen entendimiento. No se le puede predicar más que un poquito de leche. Pablo se enfadaba por eso, porque venía iglesias que ya tenían que estar comiendo carne espiritual y no tenían capacidad para Dios, no tenían capacidad para entender a Dios, no tenían capacidad para caminar con Dios, no tenían capacidad para poder envolverse en Dios. Ellos estaban todos en la carne, todos en este mundo aquí. Aunque hay muchísimo que podría decir, quiero solo tocar estos temas para hacerlos pensar y que ustedes vayan a Dios y le pidan más sobre esto, ¿no? Porque en un ratito así no podemos tocar todo. Pero hay una más que quiero tocar que es muy importante. Cristo dijo: tuyo es el reino. Yo, a medida que viajo mucho y estoy en muchas iglesias de muchas diferentes organizaciones, me doy cuenta de algo. ¿Me permiten abrirme y compartir sobre el reino un poco? Este tema es una de las razones de por qué hay tanta pobreza en la iglesia y por qué hay tantos pastores destruidos, porque tocan el reino que es de Dios. Para poder comunicarles esta inquietud mía, tengo que explicarles algo sobre el reino. El momento que Cristo, el momento que Dios vino en persona, vino en carne, aquí en la tierra, lo primero que hizo es mandar delante de él un mensajero para preparar el camino. Cuando dice preparar el camino, no iba adelante barriendo las sendas para que caminara. No iba tirándole pétalos de rosa como hacen para reyes delante para que caminen sobre ellos. No estamos hablando de esto. Lo que hizo se empezó a comunicar al mundo de que había un reino que estaba cercano. El reino de los cielos está cerca, el reino de los cielos está aquí. Eso era el anuncio de Juan el Bautista. Ese era el que preparaba el camino para que Dios viniera a la tierra. Él decía: hay un reino, prepárense para entrar en ese reino. El mensaje completo de Cristo era ese. El evangelio que Cristo les mandó a predicar era sobre el reino. Ahora, mucha gente confunde el reino de los cielos, el reino de Dios. No son lo mismo, no es la misma cosa. Sí, perdón, es la misma cosa, pero no son los mismos lugares. Porque el reino de los cielos está en los cielos, la misma palabra lo dice. Es el lugar donde un rey gobierna y tiene total control y total dominio. Reino significa dominio. Es el lugar, y la razón que le dicen reino es porque es el dominio de un rey. Es un lugar donde un rey domina. Es donde gobierna un rey. Todo está bajo el gobierno de ese rey. Cuando hablamos del reino de los cielos, estamos hablando de que cuando lleguemos de ahí es más. Porque estamos hablando de un reino que está en los cielos. Pero después, en el Nuevo Testamento, nos habla del reino de Dios. Esa es una localidad muy diferente a la primera, porque la primera está en los cielos, la otra no está en la tierra tampoco. Esa es la confusión más grande en los corazones de pastores en todo el mundo donde voy, y es lo que más a mí me duele en el corazón, porque no entienden que el reino de Dios no está en la tierra, no son edificios, no son cuántas iglesias tiene bajo usted, no tiene que ver, y la gente se pelea.
¿Se acuerdan cuando Cristo fue llevado delante de Pilato? Él le dice, si mi reino, dice, tú eres rey, sí, pero no de acá, ¿no? Porque si mi reino fuera de esta tierra, mis siervos estarían peleando. ¿Qué están haciendo los siervos ahora en todo el mundo? ¿Qué hay? En lugar de unidad, no hay unidad. Cada uno tiene su reinito. Y si tú no vienes y formas parte de mi reino y mi organización, fuera. ¿Qué es eso? ¿Saben lo que estamos haciendo? Estamos tocando el reino de Dios y por esta razón hay tantos pastores en quiebra. Yo quiero alertarlos, quiero mostrarles, quédense afuera del tema, porque si tocan el tema, tocan a Dios. Y si tocan a Dios, después de un momento, él es tolerante, la palabra. Él es muy tolerante, pero llega un momento que la vida se la va a cobrar. Porque Dios nos enseña a nosotros que el reino de Él no está en la tierra. Y dice, ¿cómo? Si Dios dijo que todo lo que en la tierra hay, todo lo que en el cielo hay, sí, pero Dios tiene tiempos. Está el reino de los cielos, está el reino de Dios y está el reino de la tierra. Pero el reino de la tierra no comienza hasta que Cristo no desciende con la nueva Jerusalén sobre la tierra y por 1000 años gobierna sobre la tierra. Una vez hecho, el mundo va a ser probado otra vez porque Satanás va a ser librado y después de eso, todo sube otra vez, Dios quema con fuego vehemente toda la tierra, no queda nada, no queda nada en la tierra, Dios crea nuevos cielos, nueva tierra y el hombre vuelve a estar otra vez sobre la tierra y ahí realmente, y ahí finalmente se establece el total reino de Dios, que es la del cielo, la de Dios y la de la tierra. ¿Por qué? Porque el cielo y la tierra se habrán tocado, serán una sola cosa. Ustedes sabían que el paraíso nunca dejó de estar en el cielo. Ustedes sabían que el reino de Dios, cuando Dios creó a Edén, es porque el reino de los cielos, el reino de Dios y el reino de la tierra estaban unificadas, eran una sola. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Dónde está ubicado el reino de Dios? El reino de Dios está en los corazones de los hombres. Yo digo, mi reino no está en esta tierra, yo no vine a construir un gobierno. Miren que se peleaban con los discípulos, los metían en cárcel. Herodes tenía temor de que este rey, porque él era rey, creía que iba a entrar y tomarle el reino. No, dice, yo no vine a tomar este reino, esto es mío, sí, pero no vine a tomarlo ahora, no es mi tiempo. El reino de Dios está en el corazón de la gente. Nosotros hoy vivimos bajo un mando de Dios de trabajar y nos ha sido dado de parte de Dios autoridad para trabajar en el reino de Dios. No tenemos autoridad, ni dominio, ni potestad, ni somos llamados a ministrar sobre el reino de los cielos porque no estamos en el reino de los cielos. Pero va a llegar un día, y el Señor me ha dado a entender que cuando yo llego al cielo, no tiene ideas de Dios que yo vaya ahí a tocar un arpa o una guitarra por el resto de mi vida. Yo llego allá y sigo ministrando, pero seguiré ministrando ahora dentro del reino de los cielos. ¿Me comprendes? Pero ahora estoy en la tierra, pero estando en la tierra, Dios no me permite tocar su reino, por lo tanto, a mí no me interesa pertenecer a una organización o tener tantas iglesias tras mí y gobernar sobre ella o no, porque entonces estoy tocando el reino de Dios. En Apocalipsis lo llama la Babilonia, que un día Dios va a destruir, porque es una cosa organizada por los hombres, es un reino que hemos armado en la tierra. Es algo que los hombres todos se pelean entre ellos para que su reinito sea más grande que el otro. Dejen de crear un reino que es ajeno a Dios. Dejemos de trabajar en un reino que no tiene nada que ver con lo que es Dios. El reino en el cual tenemos que estar nosotros sometidos y profundamente involucrados es en el reino de Dios, no en el reino de la tierra. Porque estamos todos involucrados en el reino de la tierra. No es hora. No se adelanten a Dios. Porque va a haber eso, va a haber el día donde creyentes reinamos sobre la tierra y el gobierno de Dios estará sobre la tierra, el reino de Dios va a estar sobre la tierra, pero para ese tiempo habremos dejado esta cáscara, esta carne,
que es la parte que está llena de yo quiero más y yo soy mejor, y todo eso saldrá muerto, porque Dios hizo su obra en nosotros, donde está el reino. Toda obra que Dios está haciendo de cambiar la vida de la gente está por dentro, donde está el reino de Dios. Allí se están haciendo los cambios. Nosotros estamos ministrando a la gente todo en la parte natural, una parte que se va a morir. Nos esmeramos en que se sanen, que tengan mejor vida. Nosotros nos esmeramos en ministrarle a una parte que va a morir en unos pocos años y se termina. Dios, por otro lado, envía toda su fuerza, toda su involucración en un reino que está en los corazones del hombre, porque los corazones son los que Él se va a llevar. Lo demás queda en la tierra, muere en la tierra y queda acá. No se lleva nada. Por eso la Escritura dice que no se ve todavía la perfección que Dios ha hecho en nuestra vida, porque nosotros miramos en lo exterior, pero cuando aparezcamos delante de Él seremos como Él. La obra está terminada, porque el reino de los cielos sigue en vigencia, el reino de los cielos sigue trabajándose, el reino de los cielos es hermoso, el reino de los cielos es profundo. Allí es donde se hacen los cambios de actitudes, los cambios que Dios trae a nosotros, de un espíritu sensible, de un espíritu humilde, todas esas cosas que Dios logra y cambia en nuestro corazón. Pero la mayor parte del trabajo de los pastores alrededor del mundo donde yo viajo es ver que se dedican solo a la parte que va a tener un final. Dios, que es inteligente, se dedica a la parte que va a tener continuidad eterna. Nosotros tenemos que sincronizarnos con Dios. Nos esmeramos tanto en lo natural. Es decir, el reino de Dios está en el corazón de la gente. Allí está Dios operando. Cuando uno empieza a colaborar con Dios y a enfocar sobre el reino que es de Él y dejar de crear un reino de la tierra ahora, y porque yo tengo 150 iglesias bajo mí. Y bueno, hermano, yo le voy a decir una cosa: cuando llegue la tierra, el fuego va a quemar todas sus obras, porque todo lo que no viene de Dios, todo lo que no es de Dios, será quemado en el fuego. Usted llegará al cielo, su salvación está intacta, pero va a llegar sin fruto. ¿Por qué? Porque se dedicó una vida entera a trabajar en lo que no es en Dios. Le voy a dar 3 niveles que nosotros podemos ministrar en la vida. Podemos ministrar para Dios, podemos ministrar en Dios y podemos ministrar de parte de Dios. El sacerdote ministra de parte de Dios y ministra a Dios de parte del pueblo. Perdónenme si yo voy rápido, pero hay más de información acá dentro que quiero dejar en un ratito. Pero la verdad es que nosotros tenemos que entender dentro de nuestro corazón profundamente dónde está Dios y trabajar en Él. Porque trabajar para Él es hacer algo que para todos los hombres parece que es para Dios. Estamos levantando iglesia, estamos salvando almas, todo lo demás. Pero estamos trabajando para Dios. Hago una pregunta: ¿le mandó Dios a hacer eso? ¿Uno está obedeciendo una orden que Dios le da? ¿O está haciendo lo que a uno le parece? Vino un hombre muy poderoso de Dios, cuya iglesia tiene más de 12.000 miembros en este momento, es un hombre muy usado de Dios, de la Asamblea de Dios de Panamá. Y un día vino a nuestra iglesia en Estados Unidos, quizás algunos conozcan a Edwin Álvarez, no sé, y vino y sintió ungirme con unción del rey. Me volcó toda una botella, me arruinó un traje blanco que yo tenía, me lo arruinó porque me puso todo ese aceite de oliva. Y yo no estoy haciendo un juego de esto, simplemente le digo que con toda sinceridad él sintió de Dios de ungirme con unción del rey. Y que Dios me daba un reino grande. Ya tenía un reino grande, pero terminó la reunión delante de toda la gente que estaban ahí, cientos de personas, y yo quedé muy afectado. Yo no entendía lo que era esto. Entonces todo el mundo se fue, esto eran 3-4 horas después, porque las reuniones duran varias horas. Se fueron toda la gente, yo me quedé solo en la iglesia. Era pastor de la iglesia. Me arrodillé ante el altar y le dije: bueno, Dios, yo tengo que entender esto, no sé lo que es. Y Dios me habló claramente, así como uno habla con otro. Me dice: yo te estoy ofreciendo 2 funciones. Una que te va a hacer famoso y te va a hacer grande y todo eso, pero no es mi voluntad para vos.
La otra es que tu reino delante de los hombres sea muy pequeño, pero que hagas mi voluntad y camines en mí y hables lo que yo pongo en tu boca. Y yo ahí le dije, pero Señor, si yo elijo la primera, voy a ser muy rico, voy a tener muchísimas iglesias bajo mí, voy a tener un reino que todo el mundo ve y lo tienen a uno como apóstol y qué sé yo cuánto. Y en el otro no soy nadie. Viajo de un lado para otro, hago y le dicen, y hermano, ¿y usted cuando vuelve a casa qué tiene ahora? Nada. ¿Cómo que no tiene nada? No, nada. Ah, eso sí, lo que tengo es mucho de Dios, pero de acá no. Para una persona que tenía muchísimas iglesias debajo de él y todo demás en un tiempo, sí. Y yo le dije a Dios, Dios, yo no puedo votar tener algo que yo sé que tú no quieres para mi vida. Que me lo ofrezcas. Pero yo quiero lo que tú quieres para mi vida. Y elegí lo que Dios quería para mi vida. Eso es trabajar en Dios, no para Dios. Para Dios era el otro llamado. En Dios es caminar en su voluntad. Ustedes noten algo de la vida de Cristo. Continuamente decía esto: no vine a hacer mi voluntad, sino la del Padre. No hago nada que Él no me muestre. Digo solo lo que Él me da a decir. Y lo que veo que hace, eso yo hago. Aparte de eso, no hago nada. Ahora yo les pregunto, ¿cuántas iglesias dejó atrás de Él cuando murió? De todos los discípulos que le seguían, de los que estaban, nosotros, los que tenemos sobre archivo, que sabíamos que eran los 72, ¿cuántos los dejaron plantados solos? ¿Y cuántos los siguieron hasta la cruz y más? Lo dejaron todos. ¿Qué reino dejó detrás de él? Díganme. ¿Qué reino dejó el mismo Hijo de Dios? La misma expresión de Dios sobre la tierra. ¿Qué reino dejó acá? ¿Tiene respuesta? Díganme. ¿Qué reino dejó? El de Dios para los hombres. Acá. Hay millones de personas en todo el mundo. La iglesia empezó a crecer desmedidamente hasta acá. ¿Por qué? Porque Él plantó sus semillas no en la tierra, sino en los corazones de los hombres. Aún los apartados, cuando Él resucitó y por 40 días visitaba a todos los que lo habían dejado y se dieron cuenta el plan de Dios, se volvieron a instalar. Y el reino de los cielos sigue creciendo y sigue creciendo. Digo, el reino de Dios sigue creciendo y sigue creciendo. Y Dios dice, no, el reino pertenece a Dios. El reino de la tierra no es la idea de Dios en este momento. Construcción de templos, toda esta gente. ¿Sabe qué? Me permiten hablar cosas que me fastidian realmente. Había un momento cuando los edificios eran pobres y misioneros salían por todo el mundo y las ofrendas eran ricas para con el reino de Dios. Almas se salvaban de a miles al comienzo del siglo pasado. Misioneros y hombres y mujeres de Dios llenos de poder del Espíritu salían por todo el mundo y la iglesia de Estados Unidos no tenía templos preciosos y grandes, tenían tabernáculos de madera y carpas, pero la gloria de Dios se manifestaba en todo el mundo y había dinero para todo lo que respecta al reino de Dios. Hoy la gran cantidad de dinero que se junta en la iglesia va a los templos, a las cosas electrónicas, a los chiches, al entretenimiento. Queda todo adentro, se enriquecen los pastores, porque el reino de los cielos no puede moverse, un rey no puede moverse sin plata, no se puede hacer nada acá en la tierra sin dinero. ¿Saben qué cosa he visto arruinado la vida de más pastores que otros y los ha convertido en idólatras? La prosperidad.
porque el Evangelio tiene envuelto en ello la prosperidad. Mire, yo he viajado en países, le voy a dar una idea. India, por ejemplo. Está la parte del sur de India y la parte del norte de India. La parte del norte de India está profundamente centrado en hinduismo y en 10.000 otros dioses. Todo lo que se mueve o todo lo que hay es un dios. Las tinieblas, hermano, en ese lugar son tan grandes que si un evangelista o una persona quiere ir y hablar de Cristo, ahí lo matan. La pobreza es tan inmensa que usted dice, ¿cómo puede un ser humano vivir bajo esa opresión y esa pobreza, ese espíritu de pobreza? El sur de India es próspero. ¿Sabe cuál es la religión principal? El Evangelio. Los creyentes. El momento que el Evangelio de Dios entra a un lugar, el espíritu de pobreza tiene que irse y la prosperidad descansa sobre ese pueblo. Y descansa sobre esa nación. Vaya a la Corea del Sur. Una prosperidad impresionante. Una prosperidad que es galopante. ¿Dónde empezó? En la cima de una montaña de oración. Y cuando miles de personas se convertían al reino de Dios, no al reino de la tierra, al reino de Dios, allí la prosperidad empezaba a venir sobre el pueblo. En Deuteronomio, Dios descubre un secreto a Moisés, le dice, Dios le decía, yo les voy a dar prosperidad como que no se imaginan, pero no se olviden de dónde vienen. No se olviden de hacer que yo sea primero en su vida y que la prosperidad no sea primero. La prosperidad no tiene que ver con lo grande que es su iglesia, los materiales lindos que tiene su iglesia. La prosperidad de Dios tiene que ver con dónde está su corazón. Si su corazón sigue atrás de esas cosas, usted se va a enriquecer personalmente y va a morir espiritualmente. Es una lección que tenemos que hacer. Dios tiene que quedar primero. Yo le dije que los 3 reinos de Dios se juntaron en el jardín de Edén. ¿Por qué? Porque el paraíso en el cielo se visualizó en la tierra, eran una. Dios estaba en la tierra a través del hombre gobernando. Así que el gobierno de los cielos venía en la tierra. ¿Qué nos pidió Jesús? Jesús dice, cuando tú oras, ora así. Tu reino que está en los cielos venga y sea vigente acá en la tierra. Así como se hace tu voluntad en los cielos, hágase en la tierra. Nosotros somos los que traemos las cosas del cielo y lo traemos a la tierra. El reino de Dios estaba en la tierra porque Dios le dijo a él, gobierna sobre todo. Toma dominio sobre todo. Quiere decir que el reino que estaba en los cielos vino a estar en la tierra. Pero después estaba el reino de Dios vigente en el cielo y en la tierra. ¿Por qué? Porque Adán caminaba en comunión con Dios. Adán y Eva estaban en Dios, estaban en comunión, estaban conectados, el reino de Dios estaba en ellos. El conocimiento de Dios seguía continuamente. Todos los días que caminaban sobre el jardín, Dios le hablaba sobre sí mismo. Empezaba a despertar sobre este hombre que ni conocía a Dios. ¿Quién era Dios? Conversaba sobre él, cómo hizo las estrellas, las galaxias, cómo hizo esto. Es increíble la información que Dios le puso en el corazón de Adán, porque el cielo, el reino de los cielos, el reino de Dios y el reino de la tierra se juntaron y eran una sola. Y antes que termine todo este trámite, porque Dios dice que el manso heredará la tierra, todos estamos pensando que vamos a ir al cielo y ahí se termina. No, hermano, el cielo es un ¿cómo es? Sí, un entrepiso, una entresal. Porque al cielo vamos para más desarrollo y de ahí volvemos otra vez a la tierra. Porque la idea de Dios es de tener su reino en la tierra. No olviden que están los 3 reinos de Dios, la del cielo, la de Dios y la de la tierra. Tenemos que todavía lograr de la tierra, pero lo que pasa es que nosotros nos hemos adelantado a Dios y estamos tratando de avanzar el reino en la tierra. Nuestra visión es terrenal, no es celestial. No tenemos los ojos
en el mundo de Dios, tenemos los ojos en el mundo de los hombres. Y por eso hay tanta división, por eso hay tanto sectarismo. No nos ponemos de acuerdo por nada, por eso no hay legisladores, no hay presidentes realmente, hasta que la iglesia no se junte y no se une. Y algunas veces las necesidades son tan tremendas, que nos obligan a juntarnos y unirnos para el propósito de orar, y Dios por lo menos da un margen por un tiempo. ¿Saben? Nosotros somos los que Dios nos ha puesto en nuestro dominio, nos ha puesto en nuestras manos el dominio de la tierra. Nosotros nos movemos en Dios, pero nos estamos equivocando del reino. Por lo tanto, cuídense con lo de la prosperidad, porque prosperidad es de Dios, es parte del Evangelio, no es el Evangelio. Pero le voy a decir cómo usted puede medir la prosperidad en su vida. No por la parte que retiene, pero la parte que da. Porque dice Dios, yo voy a hacer que en lugar de que tomes préstamo, des préstamo. Te pondré en lugar donde tú darás en lugar de recibir. El espíritu de pobreza no puede funcionar en una vida dadivosa, imposible. ¿Saben por qué Dios es tan rico? Porque no hay quien dé más que Él. Y la prosperidad no se mide por el nivel de vida que tú tienes. La prosperidad en tu vida se mide por cuántos misioneros tú personalmente tienes que mandas al mundo. Tu prosperidad se mide por cuánto dinero más das a las campañas de una Anacondia o de quien fuera para que almas se salven al reino de Dios. Y tú dices, sí, pero no vienen a mi iglesia. ¿Y para qué reino trabajas? Estás trabajando para el reino de la tierra. Y todo lo que hagas en el reino de la tierra se va a quemar, porque el reino de la tierra no entra en vigencia hasta que todo el mundo no se queme en vehemente fuego. Todas tus iglesias, todos tus templos, todos tus trabajos, todas tus obras, lo único que va a quedar es si alguna alma se salvó en verdad y sigue a Cristo en verdad, eso te va a seguir. Porque eso tiene que ver con el reino de Dios. Es el tesoro. Gasta tus labores, gasta tus fuerzas en las labores de lo que es de Dios, porque lo demás se quema todo. Pablo dijo, todas nuestras obras se quemarán un día en el fuego. El fuego probará nuestras obras, si son de Dios o si son nuestras. Si tú quieres saber si eres próspero, no vayas a tu cuenta del banco personal. Haz memoria de cuántos vehículos nuevos has regalado, cuántas casas has tenido a tu nombre y has regalado, cuántos miles de pesos o dólares has dado a la campaña de otros para el bien del reino de Dios, cuánto dinero ha juntado tu iglesia para enviar misioneros. Ahí es como cuentas tus riquezas. Porque todo lo que guardas para ti mismo, toda la prosperidad que Dios envía para que el reino de Él prospere, lo tomas para ti, te destruirá. ¿Cómo puede ser que entre el número de la gente más rica del mundo hay 4 pastores? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Algunos de ellos 170 millones de dólares. Ay, no es nada, Cristina, si yo... Mire, yo a donde va Cristina no quiero terminar. Yo le quiero decir que tengo una prosperidad. Pobreza no puede nunca seguir mi vida, porque yo he regalado más vehículos que otros han tenido en su vida. He regalado más propiedades que gente ha tenido en su vida. ¿Y saben por qué las he podido regalar? Porque las he tenido. Y cuanto más regalo, más tengo. Pero no lo uso para mí. Yo lo sigo dando porque quiero depositarlo en el reino, porque todo lo que deposito en el reino a mí no me lastima, no me va a destruir. Pero los que se están enriqueciendo
Porque los pastores predican la prosperidad, pero los únicos que prosperan son los pastores. La gente se sigue empobreciendo. Estamos empobreciendo el reino. ¿Qué estamos haciendo? A mí me afecta. Soy un hombre que he caminado en Dios, he visto las cosas de Dios, camino en el temor de Dios y veo todas estas cosas en la iglesia y digo, Dios, no puede ser. No puede ser que no entendamos las cosas de Dios. No puede ser que los ojos nuestros no estén en las cosas de Dios, están en las cosas de este mundo. Todo lo que hacemos para que este cuerpo esté mejor. Este cuerpo se va a morir. No depositen en lo que no tiene fin. El apóstol lo dice de esta manera. No se engañen. Todo lo que nosotros sembramos en esta tierra de esta carne, recibiremos de ella corrupción. Esto se va a morir. No depositemos cosas en esto. Si a usted le gustan los trajes de $1,000, está bien, cuando lo pongan en la caja le pondrán el traje de $1,000. ¿Para qué le sirve? Ese $1,000 podría haber hecho que un misionero traiga 4 almas a Dios en otro lado del mundo. Eso le hubiera seguido. El traje se va a pudrir con usted en la caja. Uno de los negociantes muy ricos de Estados Unidos, J.C. Penney, es de un lugar como Walmart, cosas así, ¿no? Él era un hombre de Dios y Dios lo prosperó mucho. Y durante el tiempo de su prosperidad, él dio mucho a iglesias, a prosperidad, a misioneros. Él dio millones de dólares en su tiempo. Y después pasó una etapa del país en Estados Unidos de recesión y se le vino todo abajo y perdió todo. En bancarrota se fue, pero en 6 meses se fue de ser millonario a ser nada. Y porque tenía muchos préstamos, lo que tenía se lo sacaron y se quedó siquiera sin tener para comer. Y hubo una persona que le preguntó, ¿y qué, tienes miedo ahora? Dice, no, Dios me dio a mí el don de poder hacer eso y si es su voluntad lo volveré a hacer. Y lo volvió a levantar. Hoy tiene como Walmart. En toda ciudad donde usted va, él tiene un negocio de estos grandes, inmensos. Pero esto le quiero decir. Un día un pastor le preguntó, ¿qué aprendió usted de cuando se fue en bancarrota y llegó a ser pobre después de ser rico? ¿Y saben lo que le respondió? Me di cuenta que todo lo que yo regalé todavía lo tenía, porque las obras seguían, las iglesias continuaban. Pero todo aquello con cual me quedé, perdí. Todo aquello con cual me quedé, perdí. Pero todo lo que di está intacto y bendecido. Gloria a Dios. Saben que algunas veces nosotros nos dejamos llevar por el tren del público. Es decir, cuando hay 10 de miles de pastores que van para un lado y Dios le dice que usted camine por otro, ya parece raro, ¿no es cierto? Pero fíjense de que Cristo siempre caminó entre números muy pequeños. Él seguía la voluntad de Dios. No perdamos de vista que Dios nos puso en la tierra para hacer un trabajo. Es el reino de Él. Depositen todas sus fuerzas, todas sus finanzas en almas. Olvídense de los templos, de los terrenos. Ay, pero hermano, hay que juntar a la gente y ponerlas en un lado. Sí, pónganle una carpa entonces. Si no quieren venir donde no hay aire acondicionado, que no vengan. Que no vengan, porque en el sepulcro no hay aire acondicionado. Ni tampoco. Es decir, nosotros buscamos comodidades. Si no hasta traen almohadoncitos para no sentarse en banco. Es decir, llega un momento donde nosotros gastamos en lo que no va a dar fruto. Yo quiero que ustedes tengan fruto, quiero que sean ricos, quiero que sean prosperados. Pero todo aquello en el evangelio que predican de prosperidad, todo aquello con cual se quedan lo van a perder. Pero todo lo que invierten en el reino. Y si tú quieres saber si realmente tu idea es el reino de Dios, fíjate en esto. ¿Cuánto le das al reino del otro? Acá hay varios reinitos.
Fíjense cuánto de lo que tú tienes en tu reino se lo das al reino del otro por el bien del reino de Cristo. Porque todo lo que tú en tu reino te quedas para ti mismo lo vas a perder. Esa es la ley de Dios. Se lo doy de otra manera. Dice, si quieres tener, da. Porque Dios solo puede bendecir, prosperar, aumentar, multiplicar la parte que se da. En inglés es pressed down, shaken together and flowing over. Es decir, Dios, ustedes saben que cuando hacían la medida de harina, si usted la aprieta la harina cabe más. Entonces Dios dice, toda la parte que ustedes dan, yo la voy a apretar para que haga más. La voy a bendecir de tal manera que sobreborda. Dios solo puede prosperar lo que damos, no puede prosperar aquello con lo cual nos quedamos. La parte que nos quedamos nos destruye, la parte que damos nos construye. Dice, entonces, ¿qué? ¿Damos todo y nos morimos de hambre? No. Dios dice, yo por el asunto del hambre me preocupo yo. Ni me pidan por el hambre, no me pidan por la comida, no me pidan por la ropa, no me pidan por nada, porque por eso me ocupo yo. Es decirle a Dios en la cara, si yo empiezo a dar todo lo que tengo, tú no me puedes prosperar. ¿Cómo que no? Si es todo lo que doy que me prospera. ¿Saben cuántas veces he entregado todo el reino de muchas iglesias que estaban bajo mí y se le he dado a otra organización porque Dios me pidió que lo haga? Incontables. No tengo organización ya. Pero ¿saben lo que tengo? Tengo vida celestial acá, increíble. Camino con Dios. Veo las cosas en Dios. Todo lugar donde voy, va Dios. Aparece en las reuniones. ¿Por qué aparece Dios ahí? Yo prefiero eso mucho más y ver que Dios viene y se encuentra con su gente. Prefiero eso mucho más que poder decir, tengo una iglesia de 32 millones de dólares. Mire, la gente que se jacta de tener un templo de 32 millones de dólares, a mí me da tristeza que gastaron todo ese dinero en sí mismo, cuando ese dinero podría haber traído miles de almas en otros lados de la tierra. Cuando yo escucho que hay pastores que reciben $250,000 de sueldo, yo me pregunto, ¿cómo hago yo para vivir de las ofrendas que Dios me da, $10,000 por año? ¿Cómo hago yo para vivir y estar tan bien y tan prosperado? Construí casa tras casa, con pileta de natación, todo. En una de las últimas, antes de irme a Argentina, viví 4 meses en esa casa. Y Dios me dijo que la regale. La regalé. Había comprado un Falcon nuevo. Dios me dice, regaláselo. Se lo di al pastor, le regaló no sé cuántos vehículos. Nunca me han faltado vehículos. Nunca me han faltado casa. Yo me fui a Estados Unidos con 4 valijas, 3 hijos, una esposa, sin promesa de nada, porque Dios me dijo que me enviaba a otra nación y que me sacaba de aquí y nos regalamos todo, porque así me pidió. Esa es otra cosa. Dios solo bendice lo que Él le dice que usted dé. No es cuestión de dar, es cuestión de obediencia. Bueno, pero yo llegué a casa. Le explico bien rápido y termino. Me fui a Inglaterra a tener una conferencia, un mes o 2 después que llegamos a Estados Unidos, no teníamos dónde vivir, estábamos en un hotel esperando dirección de Dios a ver qué es lo que íbamos a hacer. Y se abrieron las puertas para ir a Inglaterra a atender una conferencia, me fui y me encontré con un empresario. Y durante una reunión Dios empezó a mover poderosamente. Y entre ellos, entre esa multitud que estaba ahí, había un hombre, un pastor, que trabajaba en el stock market, ¿cómo se llama? La bolsa. Wall Street. Wall Street. Sí, como Wall Street, pero en Inglaterra. Y se le vino el negocio abajo. Se manejaban en millones de libras y se le vino todo el negocio abajo. Este hombre estaba desesperado, no tenía ni qué comer, de ser empresario y muy rico se fue a tener nada. Y a la vez era pastor. Su trabajo al lado era ese. Y Dios empezó a mover, respondió a un llamado, Dios lo restauró a sí mismo
tuvo un encuentro con Dios, se fue cambiado de ese culto, se fue a su casa y por camino a la casa Dios le habla. Y le dice, yo quiero que tú abras otra vez un negocio parecido al que tenías y quiero que des el negocio de las entradas, todas las entradas del negocio, no personales, del negocio, quiero que se lo des a este hombre que estuvo predicándonos. Ese hombre era yo, lo que menos sabía. Yo no conozco a nadie en Inglaterra. Dijo, bueno, sí. Yo me volví otra vez al hotel en Estados Unidos, al mes me llega un chequecito, 10 libras. Bueno, gracias Señor, comemos hoy. Al otro mes, 100 libras. Al año me construí una casa de $250,000. Cuando terminé de construir la casa, Dios le dice, bueno, está bien. Ahora los diezmos van a ir a otros lados del reino, pero los seguirás dando. El hombre llegó a ser millonario, claro. Es decir, lo que damos trae bendición sobre nosotros, lo que damos al reino de otro, porque es el reino de Dios. No pensaba hablar sobre la prosperidad, pero las cosas que son de Dios, el poder, el reino, su gloria y su dinero, son de Dios. Otras cosas que son de Dios y no podemos tocar sin que nos lastimen es la venganza. Dios dijo, mía la venganza. Gente que se venga se arruina. Gente que deja las cosas en las manos de Dios y rehúsa tocar lo que es de Dios, son prosperados y Dios aboga por ellos. Y la venganza se la toma Dios contra los enemigos nuestros. Yo no tengo que luchar contra mis enemigos, lucha Él, mucho mejor que yo todavía. Tengo enemigos que ni se animan a venir a mí, no por mí, pero por el que está atrás mío. La venganza es de Dios. Y por eso comparto estas cosas. Uno dice, bueno, hubiera venido a alentarnos. Prefiero como atalaya, prefiero como alguien que puede ver más adelante, evitarles a ustedes que lleguen al cielo felices de que van a recibir alguna recompensa y ven que todas las obras se le quemaron. Dios quiere rehacer nuestra mentalidad, Él quiere volver nuestro corazón. Si algún día viene alguna campaña, yo no sé si Anacondia viene acá, yo no soy de acá, no sé lo que pasa, pero si alguna campaña o alguna cosa venga acá, es el reino de Dios. No serán las asambleas, no serán no sé qué, no serán los hermanos libres, no serán los bautistas, pero es el reino de Dios. Pónganse todos de acuerdo. Dejen, si tenían dinero juntado para ampliar el templo, denlo todo para eso, porque el templo no tiene parte en el reino de Dios, tiene parte en el reino de la tierra. Pero Dios no está haciendo el reino de la tierra ahora, estamos afuera del tiempo. No lo gasten en lo que no tiene fruto. Pónganlo donde están las almas, pongan el dinero donde están las almas, pongan el dinero en el reino de Dios, donde Dios está haciendo su reino ahora, en el corazón de los hombres. Gasten el dinero ahí. Gasten el dinero en vehículos para traer gente nueva a la iglesia, para convertirla. Porque la bendición de Dios sobre ese vehículo va a ser impresionante, pero la bendición sobre un templo bonito no tiene más que un fuego que lo va a destruir un día. Entonces, nos movemos en el poder de Dios. Yo le voy a decir una cosa, si nosotros caminamos en este nivel que yo les digo, van a ver increíbles moveres de Dios en sus iglesias. Amén. Ustedes van a ver el avivamiento que están buscando. ¿Por qué? Cuando tocamos las cosas que son de Dios, Él nos niega avivamiento, nos niega el mover de su espíritu. Dice, no, ve a otro lado, ahí no. Ustedes saben que en los Salmos 132 habla de unidad, ¿verdad? Dice que allí donde están en unidad fluye la unción. Avivamientos vienen donde gente están unidas, donde los esfuerzos económicos, los esfuerzos de reino, los esfuerzos de todo no están individualizados, sino están en un solo reino, que es el corazón de los hombres. Y yo quiero animarlos hoy. Esto no es un reto, no los estoy retando, Esto es un desafío que yo les doy, de mirar
donde Dios está y colaborar con Dios y en su reino. El tiempo es corto, vamos a estar acá muy poco tiempo, realmente vamos a estar acá muy poco tiempo. Y lo que hacemos en Dios, los frutos nos seguirán cuando vamos a la eternidad. Yo quiero que ustedes tengan muchos frutos cuando termine allí. Amén. 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 Gracias, pastor. Sí, no escucho. Por el camino el Señor me venía inspirando y me pidió que yo dé esas. Pero búscala en la Biblia, a ver qué están. ¿Sabe qué? Es imposible mencionarlas sin entrar a explicarlas. Y se va a hacer largo. Pero sí hay 7 y puede haber más, pero yo solo observé 7. Pero son cosas que son de Dios y no hay que tocarlas. Yo viví 7 años de exilio espiritual por tocar la gloria. Era mucha la gloria en la cual caminaba. Y la gloria se levantó de sobre mi vida por 7 años. Viví un infierno, rogándole a Dios que por favor me volviera a restaurar. Y gracias a Dios me restauró. Pero no lo toco ni borracho. Si estaría borracho, que no lo estoy nunca, pero si estuviera borracho no lo toco tampoco. Dormido de noche no te lo toco tampoco. Y ninguna de las demás tampoco. La prosperidad es uno de los engaños más grandes que hay en la iglesia de hoy. Ustedes fíjense una cosa, yo les voy a decir una cosa. Toda iglesia que es muy próspera y que predica la prosperidad es la que menos movimiento del Espíritu de Dios tiene. La que menos vida espiritual tiene. Es todo chingui, es todo entretenimiento, es todo ruido, pero no hay vida de Dios ahí. Cuanto más uno se queda con prosperidad, más Dios se va. Es así. Yo quiero que Dios les llene la iglesia con su gloria. Yo quiero que el Espíritu Santo esté en medio de ellos y estén ustedes experimentando un avivamiento grande, sea que sean de la iglesia bautista, metodista o africana, no importa a mí que esos son reinos de los hombres, son reinos de la tierra, no tiene nada que ver. Estas divisiones las hacemos nosotros, Dios no las hace, Él tiene un solo pueblo, tenemos un solo Padre, un solo Dios, un solo bautismo, un solo Espíritu Santo, tenemos un solo todo, nada más que nosotros lo dividimos todo en pedacitos. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo un reino de la tierra, terminen con eso. Amén. De una vez, terminen con todo eso. Porque hay gente que me dice a mí, mire hermano, nosotros lo necesitamos tanto. Bueno, voy. Sí, pero queremos que usted pertenezca a nuestra organización. No. Una vez libre, a mí no me van a meter en eso. No. Ustedes están en el reino de la tierra, Dios está en el reino de los cielos y el reino de Dios. Ahí está Él. Yo voy con Él. A mí no me van a someter a eso. Tendríamos que renunciar todo y empezar de nuevo. Sí, amén, hermano, amén. Verían avivamiento acá en Misión en Posada, verían avivamiento. El Espíritu Santo se lo atrae. Sí, mientras tanto, invest, la palabra en inglés. Inviertan en el reino de Dios. Porque cuanto más invierten en el reino de Dios, más Dios invierte en las iglesias de ustedes. Así es como prosperamos. Cuando usted da a lo que es de Dios, Dios le devuelve, y cuando se lo devuelve, no le devuelve lo que usted dio, le devuelve apretado, sobreabundante, apretado y multiplicado. Así que si ustedes quieren la prosperidad verdadera, prediquen el dar, no prediquen que gente dé. Amén, hermano.